Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar con los prácticos. Recuerden dejar la asistencia en el chat, ¿sí? Habríamos quedado que hoy veíamos el práctico número 17, ¿sí? Guarden un minuto, que busco la guía. Bueno, trabajo práctico 17. Trabajo práctico 17, ya lo que empezamos es, además de registración en los libros, con el tema de balance de sumas y saldos. Con Marcela vieron la hoja de trabajo, ¿sí? Y una parte de la hoja de trabajo, particularmente las 4 primeras columnas, ¿sí? Es lo que se denomina balance de sumas y saldos. El caso A del trabajo práctico 17 nos solicita tanto registrar en el libro Diario General como en el mayor las operaciones de la empresa Suite SRL, que se dedica a la comercialización de golosinas. Las operaciones son en enero del 19 y debemos considerar que la empresa realiza devengamientos a fin de cada mes y en forma proporcional. Bueno, además de el registro, nos pide que clasifiquemos las cuentas que utilicemos en el libro diario por su naturaleza y que confeccionemos el balance de sumas y saldos, ¿sí? a el 31 de enero. Lo primero que nos da el práctico es la situación que tenía al cierre la empresa. Nos da una serie de cuentas con su correspondiente valor. Nos da caja, mercaderías, socio real cuenta aporte, banco provincia cuenta corriente, proveedores y capital social. Recuerden, ¿sí?, que todos los ejercicios el ente hace un asiento de cierre y luego cuando inicia un nuevo ejercicio contable, lo que realiza es lo que se conoce como asiento de inicio, por supuesto, en función de los saldos que tenía al cierre del ejercicio anterior. Entonces, en base a el detalle que nos da el práctico, ¿sí?, de la situación de cierre de ejercicio anterior, nosotros lo que hacemos es el registro de la situación de inicio o el asiento de inicio de este nuevo ejercicio 2019, ¿sí? Entonces debitaremos la cuenta caja patrimonial del activo, ¿sí? Todos estaremos de acuerdo con esto. La cuenta mercaderías, cuenta patrimonial del activo, también por 30.000. La cuenta banco provincia, cuenta corriente, ¿sí?, por 65.000. La cuenta socio real, cuenta aporte por 10.000. Y en el haber tendremos la cuenta proveedores, que es de pasivo, por 25.000. Y la cuenta capital social, que es de patrimonio neto, por 100.000 pesos. Bueno, ahora lo primero que nos pide es
empezará a registrar las operaciones que suceden a lo largo del ejercicio. Y nos dice, el 1 del 19 se compran al proveedor Caramelo mercadería por un valor de 20.000 pesos, firmándose en ese mismo momento un documento a 30 días por 20.400. Nosotros sabemos que cuando firmamos o recibimos un documento, un pagaré, que difiere del monto de la compra, la diferencia corresponde a intereses, ¿sí? Entonces, ¿qué cuenta debitarían ustedes si compramos mercadería? ¿Qué creen? Mercadería. Sí, muy bien. O sea, la cuenta mercadería. ¿Y por qué monto? Por 20.000. Exactamente, por 20.000. Y en contrapartida, ¿qué cuenta acreditarían y por qué monto? Documentos a pagar. ¿Por qué monto? Por 20.000. 20.400. 20.400, ¿sí? Y la diferencia, acuérdense, ¿Qué de sería esos cuatro intereses? serían Intereses no los devengados. intereses no devengados, que en este caso es una cuenta regularizadora de pasivos, ¿sí? Y cuando encontramos estas cuentas regularizadoras, recuerden hacer un llamadito. ¿Por qué? Porque lo vamos a tener que devengar a fin de mes, ¿sí? En forma proporcional. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con eso? Bueno, el segundo asiento es una venta y nos dicen, ese mismo día se venden mercaderías al señor Marco Seré por un valor de 6.000 pesos y se recibe un documento a 30 días por ese mismo importe. El cliente abonará el vencimiento del mismo 600 pesos en concepto de intereses. Cuando nos propone este tipo de registros, ¿sí? Donde se abonará el vencimiento, intereses, en el momento de la operación no debemos registrar interés alguno, pero tenemos que hacer algún tipo de llamado porque esos intereses lo tendremos que devengar a fin de mes. Por lo tanto, es una venta documentada, por lo que debitaremos la cuenta documentos a cobrar, cuenta patrimonial del activo por 6.000 pesos y, como sabemos, en todo registro de venta deberemos reconocer el resultado positivo por la misma, o sea, la cuenta ventas, como les dije hoy, resultado positivo por 6.000 pesos. Y como estamos haciendo registración inmediata del costo de la mercadería vendida, recuerden que está la posibilidad de hacerlo en forma diferida al cierre, pero esto lo vamos a ver en la segunda parte de la materia, deberemos registrar el asiento de costo, ¿sí? Reconocer ese resultado negativo y disminuir el saldo de las mercaderías, en este caso por 4.000 pesos, ya que es un dato que nos da el práctico, ¿sí? Fíjense también de hacer un llamado, ¿por qué? Porque este asiento va a merecer, ¿sí?, un devengamiento a fin de mes. A ver, tanto un asiento de compra como uno de venta van a entrar seguro, 100% seguro en el parcial, ¿sí?
Ahora bien, el asiento 3, la operación 3, nos dice el 1 del 1 del 19, se reciben 2.000 pesos en efectivo del cliente Patricio Rex a cuenta de futuras compras de mercadería. ¿Qué cuenta debitarían? Vuelvo a repetir, se reciben 2.000 pesos en efectivo a cuenta de futuras compras de mercaderías. Anticipo de clientes. A ver, volvemos a repetir, debitaríamos, se recibe, escuchen, a ver, se reciben 2.000 pesos en efectivo. Caja. Entonces, Aumenta acá caja en 2000. ingresa la cuenta caja por 2.000 pesos. Y en contrapartida, ¿qué se va a constituir en ese momento? ¿O qué se origina? Anticipo de cliente. ¿Y cuenta de qué naturaleza es? Patrimonial del pasivo. Pasivo. Es un pasivo, es una deuda que va a tener el ente con ese cliente, ¿sí? Una obligación de dar en este caso. ¿Sí? Otro de los asientos típicos que suele entrar en los parciales. El 4. El 15 de enero del 19 se solicita un préstamo a 90 días del Banco Provincia por la suma de 20.000 pesos. La entidad bancaria nos acredita en la cuenta corriente 19.100 pesos. La diferencia corresponde a los intereses por la financiación. ¿Qué ingresa el patrimonio del ente? Banco Dinero en cuenta Provincia. corriente. Claro, ingresa dinero en la cuenta corriente, por lo tanto, nosotros tendremos que debitar esa cuenta para aumentar el saldo. ¿Pero por qué monto? Por 19.100 pesos, que es lo que realmente nos deposita el banco. Ahora bien, perdón, ahí Lorena, ahí me preguntás, el 1 del 1 dice que tiene 600 pesos en concepto de intereses. Lorena, es lo que comenté hoy, cuando se dan esas situaciones donde se conviene abonar al vencimiento, concepto de intereses, y no está dentro del documento, lo que se hace es devengarlo, ¿sí? No se hace registro alguno al momento de la operación y se devenga, ¿sí? Bueno, la deuda por el préstamo del ente, ¿a cuánto asciende realmente? A 20.000. Muy bien, a 20.000 pesos. Y en contrapartida, ¿se acuerdan cuál era la diferencia? ¿Qué cuenta utilizamos por los intereses? ¿Intereses pagos por adelantado? Intereses pagos por adelantado. Exacto, bien Manu. Intereses pagados por adelantado, por supuesto, cuenta patrimonial del activo. Y recuerden en este caso, no se olviden, que también deberemos devengarlo, ¿sí? Profe, Sí, Andrés. ¿qué tal? ¿Se hacía en el libro diario o Se te corta me mucho el gustaría que lo hacíamos? micrófono, Andrés. A ver. ¿Me escucha ahí o...? Sí, se te entrecorta como que tenés mala señal. Sí, decime, a ver. Hola, pero...
Bueno, ¿qué nos dice el punto 5? Nos propone una compra de mercaderías en efectivo al proveedor Chocolate por un valor de 3.500 pesos. Esta es fácil. ¿Qué ingresa al ente, sí, al patrimonio del ente? Mercaderías. Sí, no hay duda. Y disminuye caja. Y en contrapartida, sí, acreditamos la cuenta caja por los 3.500 pesos. Bueno, el 6 en la operación 6 se produce una venta y nos dice, se venden mercaderías por 4.000 pesos. Se recibe del cliente Abel Pinter un documento a 30 días por dicho valor. En el momento de la venta, el mencionado cliente abona con un cheque del Banco Río 80 pesos por los intereses correspondientes a la financiación. El costo de venta es de 2.500 pesos. ¿Qué ingresa al patrimonio del ente? ¿Con qué nos paga ese cliente? Documentos a cobrar. Muy bien, nos entrega un documento, por lo tanto utilizaremos la cuenta de documentos a cobrar. Ahora bien, ¿por qué valor es? ¿Qué nos dice el práctico? Que se venden mercaderías por 4.000 pesos. Sí, pero ¿por qué valor ingresa el documento al patrimonio? ¿Qué nos dice el práctico? Por 80 pesos. Fíjense, ¿por qué valor ingresa el documento? Por Por 4.000. 4.000, porque ahí se ha dicho valor. Exactamente, Ah, por 4.000 pesos. Puede ser que aumente caja en 80. Ahora vamos a ver, ¿por qué me decís que aumenta caja? Porque nos deposita un cheque. Nos deposita, no, nos entrega un cheque, Un ¿sí? cheque por 80 Porque pesos. sí, escúchenme bien esto, si nos depositaría, un cheque, nos aumentaría el saldo de la cuenta, ¿sí? En este caso nos entrega un cheque y nosotros utilizamos la cuenta caja, ¿sí? Más adelante, cuando veamos la cuenta documentos, el rubro caja y bancos, lo que vamos a hacer, vamos a utilizar la cuenta llamada recaudaciones a depositar. Pero por ahora, con la cuenta caja, es correcto. Bueno, profe, sí, pero acá dice que abona con un cheque del Banco Río 80 pesos por los sí, intereses correspondientes. pero O ¿quién sea, abona? ¿y el que compró las mercaderías o no? Por supuesto, ¿y a quién se lo abona? A nosotros, digamos. Por lo tanto, ¿Y no iría ahí también junto con ese documento? no porque en el documento no figura el interés adentro como figuraba en los otros, ¿sí? Fíjate que nos dice, el documento es por 4.000. Lo que se genera en ese momento, fíjense, es un interés cobrado por adelantado, ¿sí? Por 80 pesos. Cuenta Ah, patrimonial bueno, del pasivo, y eso es lo que deberemos devengar a fin de mes en forma proporcional, ¿sí? sí. Y la venta, el resultado positivo, por supuesto ascenderá a 4.000 pesos. El costo de venta, bueno, nos da el práctico, asciende a 2.500 pesos, ¿sí? ¿Se entendió este asiento o lo complicó un poquito? Por eso yo lo que
siempre, sí, lo volvemos a repetir, no hay problema. Es muy importante, ¿sí? Y por favor en el parcial, presten atención al enunciado, ¿sí? Porque ahí capaz que se modifican algunas cuestiones, o sea, va a ser muy similar a los prácticos, pero fíjense cómo es la situación específica para no errarle al momento de optar con el asiento. Lo único a favor que van a tener ustedes que rinden virtual es que el asiento no lo tienen que confeccionar, ¿sí? Yo les voy a comentar cómo generalmente es el examen virtual en la parte práctica y en la teórica también. Seguramente va a haber alguna pregunta que ustedes deban completar, son las menos. Va a haber bastante de elección múltiple. Y en el caso de la práctica, por ejemplo, se va a hacer un enunciado de una situación y ustedes deberán optar por algún asiento que el mismo examen les va a traer, ¿sí? Por ejemplo, les voy a proponer en el examen 4 registros distintos, 4 asientos distintos, y ustedes deberán optar cuál corresponde con el enunciado, ¿sí? Creo que es una ventaja que estar haciéndolo el registro, ¿no? Ustedes los van a tener y lo único que tienen que hacer es prestar atención y decir, bueno, este es el registro correcto. También va a haber muchos que, por ejemplo, tengan una documentación respaldatoria, por decirles, se recibe factura y remito por 2.500 pesos. ¿Con qué registro coincidiría esta situación? Bueno, y ustedes tendrán que ver. Bueno, tenemos factura y remito originales, por lo tanto estamos en presencia de una compra a crédito. Entonces tendremos que elegir el asiento que represente esa compra a crédito por el monto que establezca el enunciado, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense, nos dice, el 15 del 1 se venden mercaderías por 4.000 pesos, recibiéndose del cliente Abel Pintor un documento a 30 días por dicho valor. Entonces, claramente el práctico nos dice que el valor del documento es 4.000 pesos. Por lo tanto, registraremos ese documento por 4.000 pesos. Pero fíjense, nos hace una aclaración. En el momento de la venta, ese cliente abona con un cheque del Banco Río 80 pesos por los intereses correspondientes a la financiación. Entonces, ingresa al patrimonio del ente ese cheque, acuérdense, por ahora lo ingresamos con la cuenta caja por 80, pero también tendremos que registrar que esos intereses fueron cobrados por adelantado y por lo tanto los vamos a tener que devengar a lo largo del ejercicio, ¿sí? Y bueno, y lo que hago, registro el resultado positivo por la venta por los 4.000 pesos correspondientes a la operación. Y luego no hago más que registrar el costo de la mercadería vendida, ¿sí? Profe, Sí, Fiorella. ¿y por qué en vez de utilizar la cuenta caja no se utiliza la cuenta de banco? Porque él depositó con un cheque. No, abona con un cheque, Fiorella. Ah, sí. Fíjense, porque yo si utilizo la cuenta, porque él abona con un cheque de la cuenta del cliente, ¿sí? No de la cuenta nuestra. Si Claro. yo llego a poner, a debitar la cuenta banco del ente, estoy diciendo que aumenta el saldo y en realidad no aumenta el saldo. Lo que hará el cliente en su contabilidad, sí utilizar la cuenta banco acreditándola él, ¿sí? Sí, sí. Ojo con eso porque es un error común también. Cuando se reciben cheques de terceros, utilizamos la cuenta caja y más adelante la cuenta de recaudaciones a depositar.
¿sí? Cuando entregamos o emitimos un cheque propio, utilizamos la cuenta banco, ¿sí? Acreditándola. Sí, gracias, profe. Acuérdense eso también. Bueno, pasamos al punto 7. Nos dice, se devuelven mercaderías adquiridas en la operación Profe. 5. Sí, Una pregunta con respecto a este asiento, los intereses. O sea, se devengarían una vez nada más, ¿no? Porque dice que el documento es a 30 días. acordate que nosotros hacemos devengamientos mensuales y proporcionales. Entonces, a fin de mes tendremos que ver cuántos días pasaron desde la fecha de operación. Claro. Entonces, el devengamiento en realidad de estos intereses será por la mitad este mes. Porque fíjate que la operación fue el 15 de enero. Sí. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver, pero los Bueno, devengamientos. Pero va a ser por la mitad solamente. ¿Sí? Cuando hagamos devengamientos, por más que, por ejemplo, en este caso sea solo un mes, tendremos que ver la fecha de operación cuando ocurrió en el mes, porque de la única manera que nosotros hacemos el devengamiento completo es si la operación fue a 30 días y ocurrió el primer día del mes. ¿Estamos? sí. Si no, lo tendremos que hacer en forma proporcional. Fíjense el punto 7, nos dice, el 16 de enero se devuelven mercaderías adquiridas en la operación 5. En la operación 5 recuerden que habíamos hecho una compra, a ver si puedo subir, una compra por 3.500 pesos, ¿sí? Bueno, en este caso se devuelven mercaderías por un valor de 200. Lo habíamos comprado en efectivo, ¿sí? El proveedor nos dice que no nos reintegra dicho valor y emite una nota de crédito. ¿Qué registrarían ustedes? ¿Qué opinan? Un anticipo del cliente. Sí, muy bien. ¿Quién fue que no llegué a ver? Yo, profe. Ana Clara. Ana Clara. Sí. Sí, muy bien. No de clientes, sino un anticipo a proveedores. Porque nosotros, Claro. acordate, estamos comprando. Ese anticipo a proveedores va a tener una naturaleza, va a ser una cuenta del activo, ¿sí? Y en contrapartida, ¿qué cuenta voy a tener que disminuir? Mercaderías. Muy bien, mercadería. ¿Sí? Por esos 200 pesos. Ahora les pregunto, porque acá no está en el práctico, ¿esa nota de crédito va a ser original o duplicado? Original, profe. ¿Están seguros? Duplicada porque Y si la está no, entregando él, o sea, la está emitiendo él. Está A duplicada ver, para el proveedor. fíjense, lean, y a propósito se los pregunto, lean qué dice. Porque compró. ¿Quién emite la nota de crédito? Pero esto es para qué? Para insistirle en que lean el enunciado. Fíjense, léanlo. El que la emite se queda con el duplicado. ¿Cómo? Pero lean el enunciado en voz alta. ¿Qué dicen? Fíjense. La segunda parte. El proveedor no reintegra dicho valor emitiendo una nota de crédito. Por lo tanto, a ver, ¿quién emite la nota de crédito? El proveedor. el proveedor. El proveedor. Y se acuerdan, el original, ¿quién se lo quedaba? ¿El que lo emitía o el que lo recepcionaba el documento? El que lo recibe. Perfecto. Entonces, el ente va a tener el original o el duplicado.
El original. El original. El original, ¿sí? Muy bien. Por eso, traten, en serio les digo, pero ¿por qué? Traten de leer bien los enunciados en el parcial, porque ahí va a estar. ¿Por qué? Porque todos los registros ya los van a tener, no los van a tener que hacer. Pero por favor traten de prestar atención en el enunciado, porque en base a eso van a poder seleccionar la respuesta correcta, ¿sí? La mayoría de los errores que tenemos en el primer parcial es porque no terminan de leer bien el enunciado, ¿sí? No porque no conocen el tema. O sea que en el parcial elegimos la opción, ¿no? O sea, elegimos Claro, qué como cuenta es va. virtual, ¿sí? Yo lo que estoy armando el parcial, lo está armando en realidad la jefa de trabajos prácticos, ¿sí? Lo que va a ser de que ustedes opten por el registro correcto, ¿sí? Les va a dar un enunciado de una situación determinada y les va a dar cuatro asientos distintos. Ustedes deberán optar por cuál es el correcto en relación a al enunciado, ¿sí? Mejor, porque si no... Sí, yo creo que tiempo tipeando para ustedes es mucho más cómodo y creo hasta un poco más fácil que estar haciendo el registro completo, ¿no? Pero bueno, última operación del ejercicio, pero no último registro. Recuerden que a fin de mes siempre tenemos el registro del devengamiento. Dice, el 20 del 1 se venden al cliente Patricio Rex mercaderías por 4.500 pesos. El cliente hace uso del anticipo de 2.000 pesos que efectuara el 1 del 1 y por la diferencia se recibe un cheque del banco Itaú. El costo de venta es de 2.800 pesos. Entonces, ¿qué va a ingresar al patrimonio del ente? Anticipo de cliente. ¿Sí? Y caja, ¿o no, profe? Perfecto, ¿sí? Ingresará caja por 2.500 por la recepción del cheque, ¿sí? Y disminuiremos el saldo de la cuenta anticipo de clientes por esos 2.000 pesos, ¿sí? Y en contrapartida, ¿qué cuenta tendremos que acreditar? Ventas. Sí, ventas por 4.500 pesos. Y luego registramos el costo de la mercadería vendida, ¿sí? En este caso es un dato que nos da el práctico, por lo tanto haremos costo de la mercadería vendida, resultado negativo, contra la cuenta mercaderías por 2.800 pesos, ¿sí? No habría inconveniente en este caso. Ahora, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es el registro de los devengamientos, ¿sí? Y se acuerdan que en clases anteriores le habíamos dicho en palabras fáciles, ¿no? Una definición muy cortita, ¿qué era devengar? Reconocer resultados. Reconocer resultados. Entonces, si yo les digo, ¿qué cuentas sí o sí iban a aparecer en un devengamiento? ¿Qué tipo de cuentas? De resultado. Exacto, de resultado. Entonces, ustedes ya saben que si estamos en presencia de un registro, de un devengamiento, ya saben que va a aparecer una cuenta de resultado. Y dada la operación, ustedes van a identificar si estamos en presencia de un resultado positivo o un resultado negativo. Recuerden, los resultados negativos se debitan, los resultados positivos se acreditan, por lo tanto, ya vamos a tener como mínimo una cuenta para poder resolverlo bien. Entonces, la primera operación que tenemos que devengar era la operación número 1,
donde había intereses no devengados por 400 pesos por un documento a 30 días. O sea, esos intereses no devengados son por 30 días. Ahora bien, les pregunto, ¿cuándo fue la fecha de la operación? El primero. O sea que se vengaría el total de los intereses, ¿no? Fue el primero. Por lo tanto, es en esta situación, ¿sí?, en que vamos a registrar el devengamiento en forma completa, ¿sí? ¿Por qué? Porque dio la casualidad que la operación se hizo el primer día del mes. Entonces, en este caso, va a aparecer o deberemos registrar un resultado positivo o un resultado negativo. ¿Qué opinas? Negativo. Muy bien, Estefanía. Negativo. ¿Y los resultados negativos, dijimos, se debitan o acreditan? Debitan. Muy bien. Entonces deberemos registrar intereses cedidos, intereses perdidos, intereses, ¿sí?, cuenta de resultado negativo. En este caso por los 400. ¿Por qué? Porque era 30 días y coincidió la fecha de operación con el primer día del mes. Y en contrapartida, ¿qué cuenta tendré que disminuir? Fíjense en el registro, en el primer asiento. Intereses no devengados de documentos a pagar. Exactamente por el mismo monto. Muy bien. Pasamos al segundo devengamiento y era en la operación número 2. ¿Qué había pasado en la operación número 2? ¿Se acuerdan? Y por el chat algo me habían dicho y la volvimos a repetir. ¿Sí? ¿Qué había pasado? ¿Cómo se habían pactado los intereses en esa operación? O sea, el vencimiento se iban a cobrar 600 pesos. ¿Cómo? Manu, te escuché muy mal, perdón. ¿Ahí me escucha mejor? Sí. No, que el vencimiento se iban a cobrar 600 pesos. Perfecto. Por lo tanto, ¿va a haber un resultado positivo o un resultado negativo? Positivo. ¿Y los resultados positivos se acreditan o debitan? Se acredita. Se acreditan, entonces. Ya sabemos que tenemos una cuenta, intereses ganados, resultado positivo. Y les pregunto, ¿por qué monto? 600. ¿Y por qué 600? Porque transcurren los 30 días. No sé quién habló, no, Nicolás, el anterior que habló no se escuchó nada, re bajito. Se cumplieron los 30 días, porque justo fue también el 1 de enero. Jorge, se te escucha re bajito. Hola, profe, ¿me escucha? Sí. Muy bajo. Bueno. Dijo Pero, porque justo se cumple pero sí, 30 días. es como decís vos, son los 600 pesos. ¿Por qué? Porque justo coincidió que la operación se realizó el primer día del mes y además era a 30 días. Y a ver, ¿qué cuenta debitarían ustedes? Profe, ¿qué se pondría? ¿Caja? No, Porque no dice nada. ¿O no, porque clientes? no dice que lo cobré. Por lo tanto, ¿qué se generaría para el ente? Una cuenta por cobrar. Una cuenta por cobrar que la podemos llamar intereses a cobrar. ¿Sí? Distinto sería si el práctico nos dice que el cliente nos paga los intereses. En ese caso, por supuesto, iría a la cuenta caja. ¿Sí?
O dependiendo de cómo nos pague, ¿o no? Sí, o vamos a suponer que en cambio de pagarnos con caja nos entrega un cheque que también utilizaremos la cuenta caja por ahora o recaudaciones a depositar más adelante, o no vamos a suponer que nos entregue un documento, entonces pondremos la cuenta documento a cobrar, dependerá. Pero como no dice nada del práctico, lo que se genera en ese momento del devengamiento es un derecho a favor del ente, un crédito en este caso. Profe, igual es medio confuso porque intereses a cobrar, pero ya los cobró, ¿o no? No los cobró, fíjate. Lee el ¿No enunciado. dice que Dice, los abona al vencimiento del mes? no, el cliente abonará al vencimiento. Ah, está bien. ¿Sí? Sí. Pero, profe, Entonces, distinto sería que se abonen, digamos, que haya un asiento específico que especifique que se abonan los 600 de los intereses. por supuesto, puede pasar que diga operación al 31 de enero, el cliente Seré abona los intereses pactados en la operación número 2, ¿sí? Ahí sí, lo que tendremos que hacer es caja a intereses ganados, ¿sí? Por 600. Bueno, fíjense, la operación del devengamiento 3, la 4, ¿cómo había sido? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cómo había sido? Por los 900 pesos, ¿no? Era un préstamo por 900 pesos. Lo que tenemos que ver, esos 900 pesos, ¿por qué periodo de tiempo? ¿Qué periodo de tiempo abarcan? 90 días. 90 días. Por lo tanto, mensualmente, ¿cuánto sería? 300. 300, muy bien. Y ahora les pregunto, ¿cuándo se produjo esta operación? El 15, o sea, sería por 150. Exactamente, Estefanía, o sea, la proporción será por 150. Ahora te pregunto, ¿se genera un resultado positivo o un resultado negativo? Negativo. Negativo. Como me dijiste vos, en este caso por 150. Y en contrapartida, ¿qué cuenta tendré que disminuir? La de intereses pagados por adelantado. Exactamente, disminuir la cuenta de activo por dicho monto, ¿sí? Bueno, ¿cómo vienen los demás que no participan tanto? ¿Van entendiendo más que nada? Eso es mi gran preocupación. Sé, perdón, que están con la cabeza en parciales, pero bueno, estos temas son bastante importantes, ¿sí? Más que nada, igual el jueves que viene lo que vamos a hacer va a ser un buen repaso, ¿sí? De todos los temas que hemos visto. Y si avanzan algo con el integral, también lo vamos a ver. Quédense tranquilos, pero bueno, no se dejen estar con las lecturas. Sé que ahora tienen economía y después administración, pero bueno. Bueno, pasamos al devengamiento de la operación 6. ¿Se acuerdan cómo había sido? ¿Cómo había sido la operación? Sí, profe. Yo no sé si hablar. Sí, habla, Estefanía, ¿no? Bárbaro. El de 80 pesos. Sí, ¿y qué pasó? Recibimos del cliente por una venta. Perfecto. Y
esa venta pactada con documento, ¿a cuántos días era? A 30 días. ¿Y cuándo fue la fecha de la operación? El 15, así que van a ser por 40 pesos. Perfecto, Estefanía, va a ser por la mitad, ¿sí? Como esos 80 pesos corresponden a 30 días, y en este caso pasó solamente la mitad, lo tendré que hacer por los 40. Ahora te pregunto, o les pregunto a los demás también, ¿se genera un resultado positivo o un resultado negativo? Positivo, profe. ¿Y por qué positivo? Fíjense, porque estamos en presencia de una venta y por lo tanto cobramos ese interés en este caso. Entonces registraremos ese interés ganado, resultado positivo, por 40 pesos. ¿Y qué cuenta tendremos que disminuir? La de intereses cobrados por adelantado. Exactamente, la cuenta patrimonial del activo, ¿sí? Patrimonial, perdón, del pasivo, que eran los intereses cobrados por adelantado, ¿sí? Ahora bien, ¿se acuerdan cuál era el procedimiento de registro? Dijimos, hacemos primero el libro diario y en forma concomitante se va registrando en el libro mayor. Si nosotros tenemos un sistema directamente, todo este libro mayor se hubiera ido confeccionando en forma automática, ¿sí? Y yo les voy a dejar, y esto se los voy a subir ahora a lo largo de la tarde, tanto los prácticos que vimos ayer como hoy, como hacemos siempre, y les dejo algún ejemplo del libro mayor. Recuerden que para poder hacer el balance de sumas y saldos se debe confeccionar en su totalidad, ¿sí? Y cuando hablo en su totalidad, ¿qué quiero decir? Con todas las cuentas involucradas en la registración del libro diario, ¿sí? Este generalmente es el modelo de mayor que utilizamos, que tendría mayor información para el ente, ¿sí? Muchos que tuvieron contabilidad en el secundario recordarán que utilizan el mayor, la clásica T, ¿sí? Que es una T, debe haber en el medio el nombre de la cuenta y de un lado pondrán los montos que se debitan de esa cuenta y por el otro lado los que se acreditan. Bueno, esto es un mayor con algo más de información, que es el que generalmente utilizamos en la carrera universitaria, ¿sí? Les dejo algunos mayores para que vean y fíjense. Profe. Sí, Estefanía. Y los mayores también van a tomar, ¿no es cierto? Yo calculo que no va a entrar confeccionar algún mayor. Lo que puede entrar, teoría, ¿sí? Con respecto a los registros. Ah, listo. Y a ver, recuerden que todo lo que les estoy diciendo en estas clases que hago hincapié, hay muchas probabilidades que se tome. ¿Y por qué? Porque se viene tomando generalmente, se viene evaluando. Yo en la parte teórica revisaría un poco de los tipos de registros, cuáles son obligatorios, cuáles son auxiliares, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Pero bueno, esos generalmente se evalúan. Bueno, después, hasta ahí venimos bien. Profe, consulta. Sí. ¿Me escucha bien? Sí, se escucha abajo, pero dale que algo te entiendo. El tema de sumas y saldos es un auxiliar, ¿no? En realidad no es un registro el de sumas y saldos, ¿sí? Los auxiliares generalmente son los submayores, los subdiarios, ¿sí? Sí. Los libros obligatorios es el libro diario, el libro inventario y balance, ¿sí?
Listo, perfecto, profe. Pero acuérdense que la hoja de trabajo en realidad no es un registro auxiliar. O sea, por lo tanto tampoco el balance de sumas y saldos. Son herramientas que ayudan, ¿no? Es una herramienta que seguramente Marcela le dijo cuál era el objetivo de utilizarla, entre otras cosas, el control aritmético de, como valga la redundancia, ¿no? De las sumas y saldos de las cuentas. ¿Sí? Entonces, si pasamos esta herramienta de balance de sumas y saldos, lo que hacemos es listar todas las cuentas utilizadas durante el registro, ¿sí? Y a partir de la confección de los mayores vamos a obtener las sumas del debe y del haber y su saldo. Por ejemplo, tenemos la cuenta caja. Vamos al mayor de la cuenta caja y vemos que la suma en el debe es 24.580. Eso lo plasmamos en la suma en el debe. Vamos al haber y vamos a tener 3.500. Eso lo plasmamos en las sumas en la parte del haber. Y nos dice cuál es el saldo de la cuenta. Y bueno, iremos al mayor y vemos que el saldo es 21.080 pesos. Lo pondremos como saldo deudor. Distinto pasaría con una cuenta saldo acreedor. Por ejemplo, la cuenta proveedores nos dice la sumatoria del debe 0 y la del haber es 25.000. Eso lo plasmamos en las sumatorias, ¿sí? Y llegamos a la conclusión que el saldo es acreedor por 25.000 pesos. ¿Sí? Ahora bien, recuerden, y esto se los dijo Marcela, los totales del debe y del haber de las columnas de suma tienen que ser iguales y los totales del debe y del haber de la columna saldos deben ser iguales. ¿Sí? Sí, profe. Y recuerden que el total de la columna saldos tiene que ser necesariamente menor o igual al total de la columna sumas. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Yo igual quédense tranquilos, esto se lo voy a subir para que tengan la resolución del práctico y lo puedan leer. Hasta ahí, ¿preguntas? ¿Cómo vienen? Bien, profe. Bien, Sí, profe. Yo ¿en no hablo serio? mucho porque me duele mucho la garganta. Por eso no opino mucho. Pero más que nada, a ver, yo lo que me quiero quedar tranquilo que van entendiendo estos temas porque esto es lo que más se va a evaluar, registración en la práctica, ¿sí? Encima justo, bueno, pasa constantemente todos los años, justo estos temas que capaz que son los más evaluados coinciden, ¿sí? Cuando los damos con las fechas que ustedes tienen parciales de otra materia, entonces, y los entiendo, ¿no? Está con la cabeza en otro lado, están viendo que tienen que rendir economía, estudiando economía, administración y demás. Sí. Disculpa. No, decime, por favor. Me tuve que salir rápidamente cuando estaban haciendo el devengamiento. ¿Pasó algo más de eso o lo dejaron de hacer en breve? ¿Me perdí de mucho o no fue mucho lo que pasó después del devengamiento? Pasamos al balance de sumas y saldos. Igual ahora vamos a hacer otro ejercicio similar. Okay. ¿Sí?
Profe, Sí. a partir del año que viene, ¿esto es así como dicen que la semana parcial es un examen un día y al otro tenés otro? ¿O se deja un día o dos de diferencia? No hay diferencia entre uno y otro. Lo que pasa, en primer año es por semanas, o sea, más o menos una diferencia semanal. A veces en años posteriores pueden llegar a tener dos parciales en una semana, pero Pero no generalmente... es tan así de un jueves tenés uno y el viernes tenés otro. No, generalmente no pasa. Generalmente se tratan de arreglar las fechas para que no sean consecutivos los parciales. Igual no se apuren. Primero piensen en estos parciales que vienen. ¿Sí? Vamos por paso. Total, ¿cuánto les queda? 10 años más de facultad. Tranquilo. 15. Esperemos que menos, ¿no? Pero bueno. No, pero bueno, piensen ahora en los parciales de ahora, después verán otros años cómo será. Bueno, pasamos al caso B. El caso B es similar al que vimos recién, nos pide que confeccionemos el libro diario, el libro mayor, indiquemos la naturaleza de las cuentas y realicemos el balance de comprobación de sumas y saldos. Bueno, nuevamente nos da los saldos al cierre del ejercicio 19 y nosotros comenzamos con el ejercicio del año 2020. Por lo tanto, el primer asiento que tenemos que hacer, y acá están mal las fechas, después las cambio, ¿sí? ¿Qué tendremos que hacer? ¿Se acuerdan? Inicia el ejercicio. ¿Qué tenemos que hacer? El asiento de... Todo lo que va en el debe y después todo lo que va en el haber. Bueno, ese asiento, acuérdense, se llama asiento de inicio. Muy bien, Sofía, ahí en el chat. Entonces, pondremos la cuenta caja por 11.000, ¿sí? Debitaremos también la cuenta Banco Galicia, cuenta corriente por 38.000. La cuenta mercaderías, en este caso por 23.000. La cuenta préstamos bancarios a pagar, cuenta de pasivo por 4.000 pesos. Tendremos la cuenta acciones en circulación, patrimonio neto por 50.000. Y si les tengo que preguntar, ¿qué tipo de jurídico tiene esta empresa? ¿Ustedes qué me dirán? Y lo pueden sacar de dos lados, de acuerdo a los datos que nos da el práctico. ¿Es una sociedad anónima? Sí. ¿Y cómo llegan a esa conclusión? Por las acciones, que está conformada por acciones. Primero, por el nombre de la cuenta que representa el capital, ¿sí? Y segundo, fíjense la denominación del ente. Tiene la sigla SA, ¿sí? Y por supuesto la última cuenta, resultados no asignados, por 18.000 pesos. Recuerden que esta cuenta del patrimonio neto, resultados no asignados, puede tener saldo deudor o acreedor. Es una de las cuentas que puede tener ambos saldos. En este caso, tiene saldo acreedor. Bueno, la primera operación es al 3 de enero. Ah, me dicen, este caso lo hicieron. Sí, lo hicimos con Marcela. Ah, bueno, me hubiesen avisado. Bueno,
Listo, listo. Entonces, este caso directamente ni se lo subo. ¿O lo vieron? ¿Se lo subió o no? Yo no vi si los llegó a subir la resolución. Bueno, yo les hago, ¿saben qué? ¿Qué hago? Directamente les subo el libro diario confeccionado para que lo tengan, ¿sí? Total, después el libro mayor no lo subió, me dicen. Lo hicimos Bueno. completo igual, profe, porque teníamos que hacer la hoja de trabajo y hicimos todo el caso. Bueno, entonces me quedo tranquilo, ¿sí? Yo les voy a subir las respuestas, ¿sí? Igual se lo subo, la resolución del libro diario. Les dejo sin hacer el balance de sumas y saldos. Total lo tienen hecho ustedes, ¿sí? Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta respecto a los temas que dimos y si no, aprovechen, me parece, para ir a estudiar. Profe, ¿hoy se va a tomar ese cuestionario? Sí, hoy es el test de lectura, acuérdense también. ¿De qué tema va a ser? Va a ser del tema registración y evaluación. Ok. Bueno, chao, Bueno, profe. si no, sí, vayan a estudiar, así aprovechan el tiempo. Profe, consulta, más o menos Sí, hasta qué trabajo práctico va a entrar en el parcial. para el 17, Ok, gracias. hasta lo que vemos ahora, por eso, las 2 semanas que viene vamos a repasar solamente y vamos a ver cuestiones del trabajo integral. Sí, Sofía, ya está disponible a partir de las 7 de la mañana, ya lo abrimos el test de lectura, lo pueden hacer ahora. Profe, yo le quería hacer una consulta Sí, John, en cuanto a las asistencias. sí, Pasa que yo decime. un par de días he llegado un poco tarde, entonces no sé si lo toman igual como asistencia. Ya no Si sé vos me si... dejaste la asistencia en el chat, yo la tomé como válida. Ah, perfecto. Igual, a Profe, ver, tampoco se preocupen tanto por la asistencia, preocúpense por hacer bien en la evaluación, más que nada. No, sí, pasa porque que justo estaba me por pasa decir eso. que en administración ya liberaron mucha gente por la asistencia. Es como que, Bueno, yo las tomo, no sé Marcela. Yo te digo por mi caso. Claro, justo estaba por decir eso porque ayer, por ejemplo, tuve parcial de economía y no pude estar en la clase teórica. Y no, igual ayer estuvieron conmigo, Adriana. Ah, bueno. No decía por el tema de la asistencia porque ayer no pude dar al presidente porque no estuve. No, a ver, ¿ha faltado muchas veces a las clases? No. No, entonces no se preocupen, no tienen que tener 100% de asistencia. ¿Sí? O sea, yo lo que hago cuando termina la clase, imprimo el chat y en función de los que dieron presente, hago el listado. Independientemente de cuándo dieron el presente. ¿Sí? Así no. En este caso, de mi caso, no hay inconveniente. Bueno, buen fin de semana. Gracias, buen fin de... Cualquier cosa me mandan un mensaje, ¿sí? Si tienen algún inconveniente por AO24, vayan a estudiar economía y administración y el jueves que viene nos vemos con un repaso y traten de continuar con el trabajo práctico integral.
Bueno, gracias a ustedes y recuerden el test de lectura. Buen fin de semana. Gracias. Gracias. Hasta luego.